Nos asociaron que nosotros estábamos produciendo estudiantes, seguidores, extremistas de Ahmadinejad, presidente de Irán. Eso es totalmente falso. Nosotros sí vamos a Irán, visitamos los sitios religiosos de Irán, aprendemos filosofía islámica, aprendemos islam, pero desde el punto de vista de terrorismo, absolutamente no. El Islam se ha convertido en una de las religiones de mayor crecimiento entre hispanos en Estados Unidos, donde existen más de 1.200 mezquitas, y en países como Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y México. El Islam no es una religión como se publica normalmente, es todo un sistema de vida, como el capitalismo, como el socialismo, como el comunismo, exactamente. Con la excepción de que el Islam tiene capitalismo, tiene comunismo, tiene socialismo, pero no se extrema en ninguno. Sin embargo, el extremismo religioso se asocia con frecuencia a los movimientos islámicos, algunos de ellos con conexiones iraníes. Exploramos la presencia de esos grupos extremistas y sus conexiones con el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, cómo funcionan la guerra de guerrillas y los voluntarios de la muerte dispuestos a hacer el mayor sacrificio por su causa. Esto y mucho más cuando continúe la amenaza iraní. Religión y política son temas que generan controversia y opiniones extremas. En el caso del Islam, el ejemplo más polémico de la devoción radical practicado por una minoría es ofrecer la vida para defender ideales religiosos, como hemos visto en ataques suicidas. Y detrás de esos ataques hay organizaciones consideradas como terroristas. Una de ellas es Hezbollah, un grupo que tiene poderosos vínculos con América Latina y brinda apoyo incondicional a la República Islámica de Irán. Hezbollah significa Partido de Dios. Pero para el gobierno de Estados Unidos, al igual que la guerrilla de las FARC y Al-Qaeda, es una organización terrorista. El grupo terrorista del Medio Oriente con la presencia más significativa en América del Sur es Hezbollah. Punto. Y como Hezbollah tiene una historia de atacar objetivos occidentales, es nuestra preocupación inmediata. Hezbollah fue fundado como un partido político en el Líbano en 1982 para combatir la invasión israelí. Aunque tiene participación en el Parlamento, puestos en el gabinete ejecutivo y administra servicios sociales como hospitales y escuelas, no depende del gobierno libanés. También cuenta con un ejército propio. Ese brazo armado fue entrenado por las fuerzas especiales de Irán y recibe subsidios millonarios de ese país para financiar sus operaciones, las cuales han incluido, según el gobierno de Estados Unidos, bombardeos contra sus instalaciones militares en el Líbano, edificios en Arabia Saudita, secuestro de aviones y el ataque a la AMIA en Buenos Aires, todo con el presunto consentimiento de Irán. Eso no quiere decir que todos los iraníes son terroristas, pero todos los que pertenecen a Hamas y Hezbollah sí son terroristas. Esa categorización ha sido criticada por muchos musulmanes que respetan a Hezbollah como entidad comunitaria y se quejan de las designaciones que hace el gobierno de Estados Unidos al señalarlos como militantes o simpatizantes del Partido de Dios. Varios inmigrantes libaneses en Brasil, Paraguay y Venezuela han recibido ese calificativo. Uno de ellos es Fauzi Canaan. El Departamento del Tesoro señala que Canaan coordinó viajes a miembros de Hezbollah y recaudó dinero para la organización. También dice que asistió a reuniones donde se habló de secuestros y ataques terroristas. Encontramos a Canaan en una agencia de viajes a pocas cuadras del Parlamento venezolano. Le preguntamos por qué Estados Unidos lo nombró como simpatizante de Hezbollah. Porque yo soy musulmán. ¿Qué puede hacer, señor? Yo soy orgulloso que yo soy musulmán. ¿Cuál es el problema si uno musulmán no debe vivir? ¿Usted alguna vez ha dado una donación a Hezbollah? Yo nunca. ¿Por qué va a darla a Hezbollah? Hezbollah debe ayudar al mundo. No necesita ni a mí, ni a usted, ni a nadie para ayudarlo a Hezbollah. ¿Usted cree que Hezbollah es un grupo terrorista? No, no son terroristas, señor. Como cualquier grupo en su país defiende a su país.
pero no son terroristas. Si usted en su país viene alguien quiere te mata, usted defiende su mismo, usted terrorista, no puede ser. Las agencias antinarcóticos de Estados Unidos y Colombia creen que una de las nuevas fuentes de ingresos de Hezbollah está en el narcotráfico y el lavado de activos. Estamos hablando de una industria de 320.000 millones de dólares. Una pequeña tajada de esa cifra podría darle a Hezbollah teóricamente más dinero del que recibe de Irán, que son cientos de millones de dólares al año. El jefe de operaciones globales de la DEA hasta el 2008, Michael Brown, explica que la agencia descubrió una extensa red de narcotráfico y lavado de dinero manejada por militantes de Hezbollah. Luego del 9/11, Hezbollah se involucra en el negocio de la cocaína a gran escala. La mayor operación para contrarrestar estas actividades se inició en el 2006. Operación Titán fue una de las operaciones de la DEA para ir tras el movimiento de dinero y droga en Colombia con la policía y la fiscalía colombiana. Y comenzaron a ver que ahí estaba directamente gente de Hezbollah, por primera vez que ellos habían visto en América Latina traficando en cocaína. El periodista Douglas Farah lleva más de 20 años trabajando en América Latina y ha documentado extensamente los enlaces de Hezbollah e Irán en el continente. Las FARC, Hezbollah, los paramilitares en Colombia y después muchos grupos africanos y muchos grupos de las mafias tradicionales de Europa, todos trabajando en conjunto para sacar la droga, vender la droga y lavar el dinero. Según las autoridades colombianas, algunas personas vinculadas a Hezbollah lavaban el dinero ilegal de la oficina de Envigado, una organización de narcotráfico en Colombia. Acá se incautaron más de 20 millones de dólares, se incautaron unas aeronaves, se incautaron unas lanchas y unas empresas que están en el proceso de extinción de dominio. Como parte de esa operación que aún continúa, en 2011 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Ayman Juma, un ciudadano libanés, como cabecilla de una gigantesca organización de narcotráfico y lavado de dinero que enviaba cifras millonarias de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Europa. Él es un individuo relacionado a los narcóticos desde hace tiempo. Es un zar de la droga en los términos que usamos aquí. Son casi 200 millones de dólares al mes que se lavaban. Esto, en mi opinión, es realmente alarmante. Una red de narcotráfico y lavado de dinero tan compleja, sin embargo, no se genera de un día para otro. Obviamente eso ha estado trabajando durante varios años, ¿no? Y no había sido detectado. Y ver tantos grupos trabajando en conjunto con Hezbollah directamente metido fue una cosa nueva para ellos. Están combatiendo un monstruo con varias cabezas. Y ellos con un solo brazo, sí. Además de sus actividades para recaudar fondos ilícitos, algunos analistas consideran que Hezbollah cumple otra función en América Latina. Su forma de lucha contra Estados Unidos e Israel se ha convertido en un ejemplo para afrontar una invasión norteamericana. Esa técnica de combate es conocida como guerra asimétrica o la lucha entre un enemigo poderoso y uno de menor capacidad, usando incluso a la población civil. Los principios de la guerra asimétrica son, en primer lugar, la utilización de la guerra de guerrillas, yendo incluso a lo que podríamos llamar el arma atómica del pobre, que es el VM, el voluntario de la muerte. El ejército venezolano. Jorge Verstringe es el autor del libro La guerra periférica y el Islam revolucionario, que fue distribuido por el gobierno de Venezuela en el 2006 entre unos 30.000 soldados como manual de instrucción militar. Me acuerdo que asistí a una reunión enorme de Hugo Chávez con miles de oficiales y suboficiales, y yo hablé justo antes de Chávez. Eran consejos tácticos, ¿no? Porque el ejército venezolano originalmente tenía que enfrentarse a una invasión, pero si los americanos venían, era muy difícil que el ejército venezolano pudiera ganar frente a esa invasión. Pero a raíz de eso es porque se hacen milicias en Venezuela, o sea, se empieza a armar la población. En base a la revolución iraní se ve el modelo para seguir adelante y Verstringe lo toma y lo va desarrollando un poco más, y yo creo que en su visión del mundo el presidente Chávez está buscando un modelo cómo enfrentarse con Estados Unidos. Una idea que exploró a fondo un periodista infiltrado en las milicias bolivarianas venezolanas. La guerra asimétrica es una forma elegante y diplomática, en realidad, de hablar de terrorismo.
Al regresar, el apoyo del presidente Hugo Chávez le abrió las puertas de América Latina a Irán, elevando los niveles de preocupación en temas de cooperación nuclear y militar. En breve les explicamos por qué en la amenaza iraní. Un periodista investigativo que oculta su identidad y se hace llamar Antonio Salas ha causado gran impacto en Europa con sus libros. Debido a sus investigaciones, ha tenido que declarar como testigo en casos muy controversiales y asegura que con frecuencia recibe amenazas de muerte. Y con su más reciente trabajo, titulado El Palestino, pasó 6 años infiltrado en el mundo de las redes terroristas internacionales. Su investigación comenzó en los polémicos círculos bolivarianos de Venezuela. Vitianis y Julis pudo entrevistarlo en exclusiva y aquí tenemos su revelador testimonio. ¿Existen personas dentro del gobierno venezolano que tienen relaciones con personas o grupos terroristas? Yo me encontré con que miembros del gobierno de Chávez, que vienen de una formación ideológica de extrema izquierda y de una trayectoria dentro de la guerrilla de los grupos armados que interpretan cualquier movimiento armado revolucionario como hermanos, como compañeros. Ni Hamas, ni Hezbollah, ni ETA, ni las FARC son terroristas, sino que son compañeros a los que hay que ayudar. Esa ayuda que según Salas brindaban tanto a funcionarios como a personas cercanas al gobierno, incluía adiestramiento militar en campos clandestinos. El dirigente de este grupo, Alberto Carías, era el subsecretario de Seguridad Ciudadana de Caracas en ese momento, es decir, un alto miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad venezolanos. Para infiltrarse en el grupo se identificó como un inmigrante palestino criado en Venezuela que deseaba contribuir a la lucha armada. En esos campos lo que yo aprendí es a manejar todo tipo de armas cortas, armas de combate, lanzagranadas, ametralladoras. Yo tuve 2 instructores, uno de ellos, el más importante, era coronel del ejército regular bolivariano. Yo no solo recibí la formación de parte de este coronel, sino que la munición que utilizábamos, las armas que utilizábamos, salían de los arsenales oficiales. ¿Por qué escogiste Venezuela? Acudí a Venezuela la primera vez con una maleta llena de prejuicios y de pistas de supuestos campos de entrenamiento en Isla Margaritas. Incluso existían muchos rumores de que Bin Laden y algunos de sus lugartenientes, como Mustafa Sen-Mariam, vivían en Venezuela protegidos por el régimen de Chávez. Y cuando llegué a la comunidad islámica en Isla Margarita me di cuenta de que todo era un bluff mediático utilizado políticamente. ¿Hay miembros de grupos extremistas islámicos en Venezuela? Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a alguno de ellos que decía llamarse Isam, probablemente el nombre es falso, y terminó confesándome que había sido jefe de inteligencia de Hezbollah. Entonces estaríamos hablando de un personaje ya de peso, de cierto nivel, que en estos momentos vive en Venezuela como un empresario más. Según el congresista estadounidense Michael McCall, el entrenamiento militar que denunció el periodista Salas no solo se ofrece en Venezuela. Irán se ha enfocado en reclutar a jóvenes venezolanos de origen árabe para operaciones militares y de inteligencia. Algunas fuentes alegan que van a Irán a entrenarse y que Hezbollah está involucrado en esta operación. Sin lugar a dudas, Venezuela es el mayor aliado de Irán en la región. El presidente Chávez le ha abierto camino en América Latina y hoy varios países mantienen diversos acuerdos con Irán. Desde un hospital en Bolivia que funciona en un barrio humilde, pasando por convenios de exploración minera con Ecuador, hasta una avalancha de tratados con Venezuela.